Hola a todos, bienvenidos a vuestro programa favorito de seguridad, bienvenidos a Con S de Seguridad. Una vez más, hoy pues os traemos unos contenidos que creo que van a ser de vuestro interés, con alguna cosa que todavía no hemos tocado en el programa, y también al final del mismo os pedimos que aguantéis porque vamos a hacer ese sorteo de los regalos que tenemos para los oyentes que habéis querido participar. Vamos ya sin más dilación a hacer nuestro comentario editorial. Hoy lo he titulado Mi vecino finlandés. Si en España un vigilante de seguridad en una charleta de café, sobre todo con gente que no fuese del sector, dijese una frase del tipo: en mi servicio no puede haber delitos porque estoy yo y soy el encargado de hacer cumplir la ley, seguramente provocaría carcajadas y le dirían cosas del tipo: ¿pero tú quién te crees que eres? ¿Torrente o Cobra? Y sin embargo, esa frase es verdad. Y es verdad no porque él quiera, sino porque es una obligación que le impone la ley en relación con el objeto de su protección. Sin embargo, a pesar de tener esa obligación legal, siempre tenemos la problemática de que la legislación no le da la adecuada cobertura jurídica para manejar esa obligación, para hacer frente a ella. Porque prácticamente a todos los efectos, el vigilante de seguridad es como la vecina del quinto, con la diferencia de que la vecina del quinto puede mirar para otro lado y el vigilante de seguridad sí está obligado a intervenir. Cuando yo me tomo una cerveza con mi vecino finlandés en la playa, le cuento que aquí en nuestro país hay determinados colectivos, como puedan ser los factores de los medios de transporte o los docentes en algunas comunidades autónomas, que tienen la protección jurídica de agente de la autoridad. Y le cuento que el personal de seguridad privada tiene esa obligación de hacer cumplir la ley, presta su servicio con un 38 a la cintura, que no es mucho, pero mata, y sin embargo ni siquiera tiene esa condición, ni siquiera tiene esa protección análoga en todas las circunstancias. Y cuando yo le cuento esto, mi vecino finlandés se lleva el dedo a la sien y me dice: vosotros aquí en España no andáis muy bien de aquí. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa con S de Seguridad. Hoy, circunstancialmente, estoy sustituyendo a nuestro amigo Nacho Olmos y tenemos como invitado a Basilio Alberto Febles Armas, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de Uso. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Vale? Felicitarles por el programa. Yo creo que es una buena iniciativa que podamos debatir y que tengamos un altavoz más para poder expresar nuestras opiniones. Muy bien, Basilio, el motivo de llamarte es estamos tomando las opiniones del sector y un poco la imagen de cómo está institucionalizado. Y una de las cosas importantes es la firma del nuevo convenio de seguridad privada, ¿vale? ¿Cuáles han sido los motivos que os han motivado a firmar este convenio? Porque no todos los sindicatos lo han firmado. Sí, el convenio colectivo sin duda es una de las partes importantes en el sector, porque viene a regular la relación con los trabajadores, con las empresas. Bueno, y hay otro componente que no solo con las empresas, sino que engloba a muchas más cosas y es un poco el termómetro del sector. Nosotros cuando firmamos un convenio en este sector y en muchos sectores, siempre estamos expuestos a las críticas y a la opinión de muchísimos compañeros y de muchísimos sindicatos y de muchísimas asociaciones, cosa que entendemos, ¿vale? Y por eso pues también agradecemos que nos den estos lugares para poder contar nuestra opinión y nuestra versión de los hechos. La negociación de este convenio colectivo pues viene
agravada o penalizada por la situación no solo económica, sino sanitaria del país. Nosotros al principio de año, al principio de 2020, estábamos comenzando a tener conversaciones con las empresas del sector y teníamos unas perspectivas pues bastante buenas de subida. Solo que, bueno, los hechos que todos conocemos que se producen a finales de febrero o principios de marzo, que es la llegada del coronavirus, y bueno, esto ha sido un caos para todos. Hemos estado confinados durante 3 meses, mientras la población en general estaba confinada. Nuestros compañeros vigilantes de seguridad estuvieron al pie del cañón dando el callo y haciendo una labor, yo diría que encomiable. Poco reconocida, por otro lado. Poco reconocida, por otro lado, y sin medios, o sea, que es algo que nosotros denunciamos mucho. Esta pandemia nos cogió desprevenidos a todos y los vigilantes, igual que los sanitarios, igual que los policías y que muchas profesiones, pues no teníamos equipos de protección, no teníamos mascarillas, no teníamos los medios de seguridad adecuados. Y sin embargo, pues ahí estuvimos dando el callo durante todo el tema. Entonces, en esta situación de crisis y sobre todo de incertidumbre, porque nadie sabía en marzo, en abril o en mayo o en junio lo que iba a pasar, ¿vale? Todo el mundo preveía que íbamos a tener un año tranquilo y que al final de 2021 es cuando se iba a producir la segunda ola. Y ahora tenemos ya la segunda ola y estamos en noviembre y la venimos padeciendo, y ya, bueno, pues hay predicciones para que nos venga una tercera ola en febrero o en marzo si no llega antes la vacuna. En este contexto pues es donde se ha negociado este convenio. Nosotros lo primero que pensamos, y me refiero a nosotros como sindicato, como organización, que en épocas de crisis tenemos que negociar convenios a corto plazo, o sea, porque no podemos o no debemos comprometer el salario de los trabajadores con un convenio de 4 años cuando la subida entendemos todos que no va a ser la que todos pretendemos, claro, porque si yo les digo ahora que yo vengo aquí y les cuento que el próximo convenio va a subir un 3 o un 4%, ustedes me dirán que yo vengo aquí a venderle humo, porque tal como está la situación, con la crisis sanitaria que tenemos y con la crisis económica, no solo de las empresas de seguridad, sino de los usuarios de seguridad, o sea, de los clientes de seguridad. Yo creo que ese es un dato que debemos tener en cuenta, ¿vale? Y es yo diría, un lobby dentro del sector, que es muy importante para el sector y al que casi nadie tiene en cuenta, el sector de usuarios de la seguridad. O sea, los grandes contratistas de seguridad de este país, como AENA, como el Corte Inglés, como Adif, como Renfe, como Metro, que antes eran buenos clientes de seguridad o eran buenos clientes para las empresas de seguridad, ahora pues son unos clientes de seguridad un poco peores, porque empeoran las condiciones de trabajo. Bueno, por no enrollarme mucho con este tema, que después hablaremos más. Nosotros teníamos claro que debíamos de firmar un convenio corto, si es posible a 1 año de vigencia, porque también hay otra parte importante. Hay otros factores derivados de la propia situación económica que tenemos que tener en cuenta a la hora de firmar o no firmar el convenio, como es el tema de la contratación pública, que es muy importante, y toda la amalgama de empresas que nosotros denominamos pirata que viven en la administración pública y que también tenemos que tener en cuenta. Y después está pues también la reforma laboral aprobada en el año 2012. Sí, porque la firma de un convenio sería gravosa. Que da prevalencia al convenio de empresas sobre el convenio de seguridad privada. Con todos esos ingredientes sobre la mesa, teniendo claro que íbamos a negociar el convenio solo a 1 año, que sería lo ideal, puesto que la subida no va a ser importante, pues nos centramos casi exclusivamente en cuánto dinero podíamos subir o bajar.
Y bueno, al final el acuerdo que hemos llegado ha sido una subida del 1%. Entendiendo, porque yo también lo entiendo así, que es una subida pobre, ¿vale? Porque ya partimos de unas condiciones malas. O sea, los vigilantes de seguridad lo tenemos claro, lo tengo yo claro también, que también cobro ese sueldo, que ganamos pues poquísimo dinero para el trabajo que hacemos y la responsabilidad que tenemos y el servicio que le prestamos a la sociedad. O sea, somos un sector mal pagado, eso también lo tenemos claro. Y hubiéramos conseguido una subida del 1% o del 2%, hubiéramos estado también mal pagos. O sea, y seguramente el próximo año, si subimos un 3%, también vamos a ser un sector con un salario que estoy convencido y estamos convencidos todos que merecemos un mayor salario. ¿Las empresas de seguridad son el principal impedimento para la subida de salarios? No. El principal impedimento para la subida de salarios son los clientes. O sea, las empresas, si pueden repercutir una subida del 10% a sus clientes, nos la van a dar. Nos la van a dar. Y ahí también tenemos que encadenar, si quieres, porque también hay que tenerlo en cuenta con el intrusismo. O sea, si hay... Eso sería casi para un invitarte otra vez y hablar casi exclusivamente de eso. No, pero yo me refiero solo a la parte del intrusismo que donde las empresas de los usuarios de seguridad privada muchas veces optan por no contratar vigilantes y contratar auxiliares porque les es más rentable. Y ahí es donde entra la cuñita del intrusismo, que hacemos una parte, porque ahí sí es verdad que... No, Silvio, para otro programa hablamos de eso porque para el sector importa mucho ese tema. Pero vinculado con el convenio, quiero que me hables del Observatorio de la Seguridad. Vale. Que creo que es un tema bastante importante y poco conocido. Perfecto. Yo solo aclarar que el convenio de seguridad privada, o sea, para bien o para mal, para las críticas si lo hicimos mal y para las alabanzas si lo hemos hecho bien, solo lo hemos firmado dos sindicatos, la UGT, la Unión General de Trabajadores, y la USO. Y nosotros somos responsables de lo que hemos firmado y lo hemos firmado creyendo que lo hemos hecho bien y que en estas circunstancias pues es lo mejor para todo el sector. Una vez aclarado esto, si quieres, y como me hacen la pregunta, por hablar del sector del Observatorio de la Seguridad Privada, que componemos las empresas firmantes del convenio colectivo y los sindicatos firmantes del convenio colectivo. La primera particularidad, o sea, este año nos van a entrar al observatorio la representación de muchas empresas que vienen representando a otras organizaciones patronales como ASECOP o como FES, que hasta ahora nunca habían sido firmantes del convenio. O sea, yo creo que también es una parte importante, es bastante importante, aunque no fue determinante para la firma del convenio, pero sí también se tuvo en cuenta que hasta ahora solo el convenio lo firmaba solo APROSER porque tenía la mayoría del sector, porque está concentrado en 4 empresas que son muy grandes, las mayores de este país, y había muchas empresas pequeñas que no firmaban el convenio. Pues este año yo creo que estas empresas también han hecho un esfuerzo para la firma del convenio, y yo creo que tampoco pasa nada por reconocerle que estas empresas que están representadas por ASECO, por FES y por otras asociaciones han firmado el convenio y van a ser parte importante del observatorio. En el observatorio pues tratamos muchos temas. Básicamente, una parte importante es la contratación pública, le hacemos un seguimiento a la contratación pública, pero también hablamos de otras muchas cosas. O sea, en el observatorio estamos tratando el tema de la formación, que yo creo que es un tema importante. Nosotros pedimos que el acceso a la profesión de vigilante de seguridad sea a través de un grado de formación profesional. O sea, los vigilantes necesitamos tener más preparación para acceder, más requisitos, y yo creo y entendemos desde el observatorio que lo ideal es acceder a través de un ciclo de un grado de formación profesional. Estamos tratando ahora también el tema de la jubilación anticipada, o sea, de los coeficientes reductores que podemos aplicar, sabiendo que eso no lo podemos tratar en el convenio, porque no es un tema de convenio, que es un tema de
de seguridad social, de un convenio con la seguridad social, pero también estamos ocupados y preocupados todos de ese tema porque entendemos todos que los vigilantes nos merecemos también esa jubilación anticipada, ese premio, y que un vigilante de seguridad con 65 años no puede estar en un centro comercial pues haciendo una función de vigilancia como haría una persona de 40. Nosotros, desafortunadamente, no tenemos esa segunda actividad como tiene policía, guardia civil, otros cuerpos de seguridad que una vez que van cumpliendo años pues van yendo a unos destinos más cómodos, aunque en algún caso lo de más cómodos es solo físicamente porque después hay un tema de mayor responsabilidad, pero sí que para nosotros el tema de la jubilación es importante. Entonces el observatorio, que lo componemos muchas personas, pues nos dedicamos a eso, a intentar que nuestras opiniones, pues trasladarles nuestras opiniones a los políticos, a los medios de comunicación. Hemos hecho un esfuerzo muy importante también con el reglamento de seguridad privada. ¿Vale? ¿Cómo está ese tema? Bueno, el tema del reglamento es que no está. O sea, llevamos 6 años sin reglamento, o sea, algo que es impensable. Yo, por calificarlo de alguna manera, es vergonzoso para el sector. O sea, no puede haber una ley y el reglamento que la desarrolle 6 años después todavía no ha entrado en vigor. En la última comisión mixta que hubo en la Policía Nacional, los sindicatos nos hemos opuesto de forma rotunda al reglamento tal como estaba previsto, porque creemos que es malo para el sector, malísimo. Hay muchas cosas de calidad, de formas de prestar el servicio que no son no es la que necesita el sector. Entonces no sabemos tampoco dónde ha ido a parar esa reivindicación, porque no hemos tenido ningún contacto con la policía pese a que hemos pedido reuniones. Y bueno, pues yo creo que el gobierno debe retomar primero las conversaciones con todos los estamentos del sector, tanto sindicatos como empresas, como asociaciones profesionales, usuarios, academias de formación, para intentarnos ponernos todos de acuerdo en un modelo de reglamento, y es una dejación política que no puede seguir pasando. Perfecto. Una de las preguntas vinculada con todo lo que estamos hablando, que lo has perfilado un poco, es últimamente están cerrando muchas empresas de seguridad. Yo no sé si porque no se acomodan al sector, no tienen buenos dirigentes, o ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Hay empresas que tienen vocación de ser empresas y de existir siempre, ¿vale? Teniendo claro todos que las empresas están creadas para ganar dinero, básicamente, o sea, y nosotros como sindicatos aceptamos las empresas, porque sin las empresas no hay trabajo, o sea, tenemos que convivir todos. Bueno, pues yo creo que los cierres en este sector han sido importantes, porque no han cerrado empresas pequeñas, o sea, ha cerrado Seguribérica, que tenía 5.000 trabajadores, más o menos, ha cerrado Integral Canaria, que tenía 5.000 o 6.000, ha cerrado Ombus, que tenía 8.000, o sea, empresas muy importantes, consolidadas de hace muchísimo tiempo, como Ombus o Seguribérica, han tenido que cerrar las puertas, ¿vale? Cuando una empresa de estas cierra las puertas, sobre todo cuando es por falta de liquidez, pues hay un problema importante para todo el mundo, pero también para los trabajadores que están en esas empresas, que siguen en sus puestos de trabajo, haciendo su trabajo de forma profesional, pero que no cobran los salarios. Entonces, ¿por qué se produce este hecho? Bueno, pues yo creo que hay empresarios que eligen crecer, ser más grandes, ser mayores empresarios, que no mejores, sino mayores, y hay un problema importante con la contratación pública. O sea, si las empresas van a la contratación pública a unos márgenes insuficientes, bueno, lo que pasaba antes es que dejaban de pagar a la Seguridad Social y dejaban de pagar a Hacienda. Entonces, bueno, pues hay partes afectadas, y estas empresas
casi todas las que hemos nombrado, pero algunas especialmente como Seguridad Integral Canaria o incluso Ombus, pues tenían el 80% de su facturación en la administración pública. Entonces, esto da también para otro programa. Sí, pero sobre todo con las bajas temerarias. Claro, el tema de la contratación pública. Bueno, pero estamos convencidos, o yo por lo menos estoy convencido, que hay empresas, sean grandes o pequeñas, porque no, yo creo que no cometemos el error cuando hablamos de empresas grandes o empresas pequeñas. No, tenemos que hablar de empresas que cumplen con los trabajadores y tenemos que hablar de empresas que no cumplen. Y hay empresas pequeñas que cumplen con los trabajadores y son empresas decentes o empresas modelo. Hay muchísimas empresas pequeñas fuera de Procer también, o sea, hay muchas empresas pequeñas que son de empresarios honestos que llevan toda la vida en esto y que quieren seguir toda la vida en esto y que se preocupan por su empresa, y después hay otra gente que viene al sector a hacer dinero rápido y me voy. O sea, y en el caso paradigma de este es el del señor Miguel Ángel Ramírez, que ha cerrado Integral Canaria, pero después cerró Marsegur, después está a punto de cerrar Sinergia, pero ya tiene Cansegur creada, que aunque no esté a nombre de él, pues ya empieza a funcionar y empieza a coger servicios. O sea, de auténticas, yo no sé si calificar los chorizos, que vienen al sector a hacer dinero rápido y a irse. Y cuando se van, nos dejan en un problema a todo el sector. A los trabajadores, a los clientes, a la administración pública. Pues igual podemos estar hablando que estas empresas que hemos nombrado pues han dejado un fraude en la Seguridad Social de más de 100 millones de euros. Y 100 millones de euros es mucho dinero. De todas maneras, con respecto al tema que estamos hablando de este cierre de empresas y contratación pública, ha habido ofertas de estas empresas que han ido por debajo del precio del convenio. Entonces, ¿eso cómo lo ves? Claro, vale, sí. Pues bueno, cuando hablamos de una contratación pública socialmente responsable, tenemos que poner el ojo en la administración pública. O sea, la administración pública no puede consentir que en sus servicios que contrata pasen dos cosas. Básicamente, que estas empresas no solo defraudan a Hacienda y la Seguridad Social y a los trabajadores, sino que también incumplen sus contratos con la administración. O sea, si nos vamos a la parte técnica, cuando esta empresa le dice que le va a poner 100 cámaras, pues no se las pone. Con lo cual yo creo que, aparte de ser un fraude a la administración, es una competencia desleal entre empresas. Cuando hablamos de las horas extras, de esas bolsas de horas extras gratuitas, en un concurso donde hayan bolsas extras gratuitas, sabemos que hay empresas que no van a ir y hay otras empresas que les da igual, que sean 1.000, que sean 2.000, que sean 4.000, que sean 5.000, que siempre van. Y después cuando me las pidas, pues simplemente no te las doy. Y si me quieres rescindir el contrato, pues me lo rescindes. Bueno, pues sabemos que rescindir un contrato en la administración pública no es igual que en la privada, que te quitan cuando no cumples, que en la administración pública hay que abrir expedientes y es un tema muy costoso y que raramente se hace. Entonces, bueno, y después aquí hay un matiz solo, y ya con esto termino este tema, que es el tema cómo certifican la seguridad social que las empresas no tienen pérdidas. O sea, todas estas empresas que hablamos, Seguridad Integral Canaria, Ombus, Seguro Ibérica, o sea, debiéndole cantidades, sumas importantes de dinero, 20 millones de euros a la Seguridad Social, tienen un certificado de la Seguridad Social que está al corriente de pago. ¿También las empresas normales o solamente las No. El Real Decreto es para todo. O sea, basta el compromiso de la empresa, reconocimiento de la deuda y compromiso de pago aplazado para que automáticamente al día siguiente tenga un certificado de la Seguridad Social diciendo que están al corriente de pago, cuando realmente le deben 40 o 50 millones de euros. Y hay empresas que han cogido servicios y a los 2 meses han tenido que cerrar. Entonces, yo creo que es un tema de la contratación pública que tenemos que nosotros que pedir, y el gobierno este o el que esté, revisar muchas cosas, porque estamos haciendo muchas cosas mal. Basilio, se nos iría el tiempo hablando de esto y de muchísimas más cosas. Yo te emplazo para otro día
hablar de estos temas, como hablar de la figura del director de seguridad, la subrogación tanto de trabajadores como de las empresas que se quedan con los servicios, las obligaciones que tienen con respecto a lo que estás hablando de deudas. O sea, imagínate lo que tenemos aquí para hablar. Sí, yo creo que nuestro sector es un sector muy dinámico, muy vivo, sindicalmente muy reivindicativo y lo suficientemente desorganizado para que podamos estar hablando el tiempo que queramos. Yo, por mi parte, acepto el reto y estaremos aquí las veces que nos emplacemos sin ningún problema. Muy bien, pues Basilio, muchas gracias por tu atención. Nada, amigos, tenemos en este caso la opinión de la parte sindical y seguimos avanzando en promocionar el sector. Muchas gracias. Bueno, amigos, hace tiempo que teníamos capricho de dar visibilidad con una de las patas, yo creo que básicas dentro de la seguridad privada, por qué no decirlo, que es la figura de los detectives privados. Tengo en mis manos Elemental, radiografía del detective privado, el último libro, además yo creo que ciertamente reflejo de la profesión y didáctico, de Rafael Guerrero. Rafael, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Tendremos ocasión ahora de hablar sobre el libro, pero yo voy a aprovechar, como os decía, la excusa para hablar sobre la profesión del detective privado en nuestro país. Una profesión que quizás tiene un halo que no se corresponde muy bien con la realidad, fruto a lo mejor del cine. ¿Cómo es la profesión del detective privado en España? Bueno, lo primero que habría que decir es que la profesión de detective privado en España está regulada por la Ley de Seguridad Privada, la 5/2014, ya venimos de la Ley del 92, y es una figura que, bueno, estamos ahí regulados, tenemos una serie de funciones, una serie de requisitos, y yo creo que incluso los propios profesionales y la ciudadanía debe saber que estamos en ese marco regulatorio y, por así decirlo, estamos encajados en ese sector. Entonces, eso es lo primero que habría que decir. ¿Que nos gustaría tener una ley de seguridad de investigación para nosotros solos? Pues sí, pero estamos encajados ahí, cumplimos la ley, estamos con nuestros servicios día a día, que también tengo que decir que una de las funciones que tenemos los detectives es seguridad sin uniforme en un ámbito espacial regulado, como puede ser hoteles, ferias, exposiciones. Y luego lo que todo el mundo conoce, que son investigaciones, pues de ámbito ¿Qué tipo de clientes, qué tipo de casos lleváis? Pues hay que decir que los clientes son o privados o corporativos. Pueden ser personas físicas, familias, hombres, mujeres que tienen algún tipo de problema familiar con sus hijos, o corporativos que generalmente son obtención de información o pruebas sobre socios, sobre empleados, sobre competencia desleal. Entonces, hay despachos que están especializados en un tipo de clientes, otros en otros, o despachos multidisciplinares que hacen todo tipo de servicios. En este sentido, comentábamos además fuera de micrófono, muchas veces que nos fijamos tanto en vigilantes, que son un colectivo masivo, uniformados, o quizás a lo mejor por defecto profesional con directores de seguridad, con departamentos. ¿Cómo puede ayudar un detective privado a un departamento de seguridad en temas de fraude, hurto interno y demás? Pues de gran manera, es muy necesario. De hecho, nosotros abogamos, los detectives, lo que decimos es que los directores de seguridad, que son los responsables de la seguridad de una gran corporación, del sitio donde trabajan, necesitan del detective, que es un operador externo, el cual va a obtener esa información, esas pruebas, de manera legal, conforme a la Ley de Seguridad Privada, para evitar, porque es lo que se llama investigaciones internas, que en un momento dado también afectan a terceras personas que no son de la propia empresa, con lo cual, si contratan un detective privado, van a tener todas las garantías legales, toda la seguridad jurídica respecto a su cliente, ¿no? O sea, a su empresa en la que trabajan, para obtener esa información. Pensad que el detective es el único profesional en España que puede obtener información sobre hechos privados, que muchas veces afectan a
a la esfera íntima de las personas, con lo cual hay que ser muy escrupulosos en la obtención de información, en cómo se plasma el informe, luego en la ratificación judicial que se va a hacer de ese informe, con lo cual nosotros siempre abogamos que el director de seguridad debe de, cuando tiene un problema interno, o no solo un problema, incluso a lo mejor algo de una verificación de un currículum, o tiene un problema a lo mejor del departamento de compras, que puede derivar en un problema de corrupción, pues que tenga un despacho de confianza el cual le puede hacer esa investigación, le va a emitir un informe y con ese informe se lo va a pasar a su departamento superior, al director general, al gerente de la empresa, el cual va a tomar una decisión de qué hacer con esa información. El informe del detective además está acreditado como prueba en juicio y demás. Correcto. Tiene el valor testifical, incluso la ley de enjuiciamiento civil ya lo dice, podemos incluso ser testigos cualificados, con lo cual una vez que nosotros emitimos ese informe se puede presentar como prueba en el proceso, ya sea laboral, mercantil, social. Otra cosa es luego lo que el juez estime oportuno sobre esas pruebas. ¿Sufrís mucho intrusismo profesional? Bueno, por desgracia sí, no hay más que irse a las páginas pues, de anuncios en los cuales aparecen personas que no tienen ningún tipo de habilitación, que dicen que son detectives y que, bueno, directamente dicen que pueden obtener ese tipo de información sin ningún tipo de garantía, no sabemos de dónde sacar esa información. Pensad una cosa, nosotros los detectives, el despacho detective, en el momento en que recoge toda la información que le aporta al cliente, somos encargados del tratamiento de datos, con lo cual estamos escrupulosamente cumpliendo la ley de protección de datos. Tenemos unas medidas de seguridad sobre esa información. Es que esto es muy importante recalcarlo, es que los detectives manejamos información sensible, muy sensible, y esa información debe estar bien protegida, tiene que tener una cadena de custodia hasta que se presenta en el juzgado. ¿Y cómo es la formación de un detective? ¿Es adecuada al entorno profesional donde luego se desenvuelve? Es una formación que es bastante completa en el sentido de que son 3 años de universidad. Ahora ya hay universidades que la están adaptando un poco al grado a través de criminología con una extensión a investigación privada, pero siempre, aunque sea un título propio, van a ser 3 años en la universidad. Nos gustaría, evidentemente, que fuera más práctica. Nosotros abogamos, nos gustaría que el tercer año pues, se pudieran hacer prácticas reales en despachos. Hay universidades que lo hacen, otras no. Una controversia con seguridad privada, si se pueden hacer, no se pueden hacer, aunque nosotros pensamos que sí. Cualquier profesión en España, como abogados, o están llevando a sus pasantes a sus despachos, que manejan también información privada de sus clientes y no hay ningún problema. Con lo cual nosotros abogamos por eso, porque yo creo que un buen detective se va a hacer en la calle, se va a hacer con la práctica, aprendiendo. Y un detalle importante, muchos detectives empiezan y a los pocos años lo dejan porque a lo mejor no han tenido un mentor, no han tenido a alguien que le ha sabido, porque es muy sencillo desmotivarse o cometer un error que te puede suponer una sanción fuerte. Y yo entiendo que la vida del detective cuando está en activo es dura también. Tema de conciliar vida privada y tal, porque al final imagino que el detective, cuando le surge un caso, al final hace la vida del investigado, ¿no? Totalmente, como la famosa película Hacemos la vida de los otros. Es una forma de vida. Sabes cuando te levantas, pero no sabes cuando una vez que suena el teléfono o empiezas un caso, puedes acabar en otra ciudad, incluso en otro país, como nos ha pasado. Bueno, yo creo que es vocación, también el tema económico. Un buen detective pues puede ganar bien, mantenerse bien su nivel de vida, a costa de mucho esfuerzo, evidentemente. Pero es una forma de vida, lo interiorizas, te gusta, estás, por así decirlo, con ganas de terminar el caso, de obtener las pruebas que a veces no se consiguen, es cuestión de ir tirando del hilo, pero al final yo creo que te acostumbras. Yo llevo 28 años de detective y aquí seguimos. Siempre sería muy curioso y muy interesante conocer casos, y tendrás miles de anécdotas en esos casos, y como se suele decir, darían para escribir un libro. Y tú has escrito ya varios, además de este último en el que más o menos haces ensayo, ¿no? Ensayo. Pero tenemos aquí, por ejemplo, tu primera novela,
que has escrito varias, además, 4 un novelas. poco supongo que con la base de tu propia experiencia profesional, Correcto, ¿no? Que es lo que la hace interesante. Sí, están basados en casos reales. Hay que decir que en ningún momento dado se identifican ni a clientes ni investigados, evidentemente, pero en todo ese bagaje profesional, los casos que más me han impactado en mi vida, nosotros somos expertos en investigación internacional, hemos hecho casos en muchos países y ha habido casos que me han impactado, ha habido casos que incluso a veces me han cambiado la vida. Entonces llegó un momento en que decidí plasmarlos, novelarlos, ficcionarlos en parte, aunque mucha parte es realidad, para mostrar también y para desmitificar la figura del detective, para que los lectores y lectoras puedan entender que el detective privado español del siglo XXI no es el de los años 50, no vamos con gabardina y hay una serie de tópicos que hay que desmotivar, aunque es cierto que no se pierde el glamour, el misterio y la acción en la vida de un detective. Pues os recomendamos vivamente la lectura de estos libros, porque vais a pasar un buen rato y vais a poder conocer muy bien la profesión, y yo que siempre lo digo, que las cosas no deben perderse y se deben plasmar para otras personas y compartir, pues te agradecemos mucho que nos ilustres y que nos puedas ofrecer todos estos casos. Os digo también que os hablaremos de cómo participar, porque nos ha traído algún libro Rafael para que podáis participar en algún sorteo con vuestros comentarios. Al final del programa os diremos la forma de participar. Rafael, no sé si quieres añadir alguna otra Pues nada, cosa agradeceros más. mucho. Esta situación es difícil, pues vamos a esperar que todo mejore, que las personas que lo están pasando mal intenten llevarlo de la mejor manera posible y que la seguridad que vosotros fomentáis y vosotros comunicáis, pues que vaya por el mejor camino, sobre todo en defensa y garantía de los derechos de los ciudadanos en un Estado de Derecho que es el que vivimos y es una pieza fundamental. Pues muchas gracias, Rafael. Seguiremos hablando sobre los detectives en futuros programas. Bueno, amigos, pues ha llegado ese momento que os habíamos prometido del sorteo mensual con los productos o esos detalles que nos han ido dejando algunos de los invitados del programa. Tenemos esta magnífica novela de nuestro amigo el detective Rafael Guerrero y tenemos las gafas que nos facilitaron desde la tienda del Espía y que ya os presentamos. Y para ese sorteo, que tengo que deciros que os agradecemos en primer lugar mucho la participación, os pedíamos que nos hicieseis algún comentario y que valoraseis el programa, nos habéis pedido diferentes tipos de contenidos, nos habéis dado algunas sugerencias, os agradecemos todas las críticas constructivas. Os diré también que de todos vosotros tenemos el correo electrónico, lógicamente, porque nos ha llegado al correo, pero que nos pondremos en cualquier caso en contacto con los ganadores, porque muchos de vosotros no nos habéis facilitado vuestra dirección. Algunos nos habéis puesto el teléfono, algunos otros nos habéis puesto el lugar desde donde participáis, pero bueno, contactaremos con los ganadores para haceros llegar el premio. Y para este sorteo, pues he pedido a nuestro responsable del gabinete técnico, Antonio García, que yo creo que es la mano inocente más adecuada que hemos podido encontrar. Gracias por la confianza. Para que procedamos al sorteo. Así que, Antonio, si quieres, en primer lugar, para el libro de Rafael Guerrero. Aquí totalmente inocente. Se nos ha quedado fuera. Aquí, vale, Ese mismo que ha salido. Muy bien, pues vamos a ver quién es el agraciado. Pues tenemos a David García, no sé si es desde Sevilla o por lo menos algo así aparecía en su correo electrónico. Así que, David, pues ha sido el agraciado con este libro. Lo vamos a poner aquí para saber a quién corresponde cada uno. Y para las gafas de la tienda del Espía, si sacas otro de los participantes, pues este corresponde, vamos a ver, a Miguel Ángel de Segovia, ¿vale? Así que os haremos llegar estos detalles, esperamos que en futuros programas
sigamos pudiendo ofrecer este sorteo para que sea más participativo y así tener esa sana excusa para que valoréis nuestro programa, que siempre necesitamos ese feedback para daros lo que nos pedís. Y ya sin más dilación, pues despedimos el programa, esperamos que haya sido de vuestro interés. Nos vemos a la próxima semana y hasta entonces, ya sabéis, estad seguros.